El amanecer en Ciudad de México se abría lento, como si el sol dudara en atravesar el velo gris del smog. Los vendedores preparaban sus puestos frente a la Plaza de la Constitución. El aire olía a tamales recién abiertos y a incienso que salía de una pequeña capilla al costado. Entre el murmullo del tránsito y el canto de las palomas, un silencio repentino cayó sobre todos. Nadie entendió por qué. Y entonces, el sonido se elevó. Era un tono grave, prolongado, antiguo, un eco que parecía venir de todas partes y de ninguna. Algunos creyeron que era un fallo en los altavoces del evento interreligioso que comenzaba, otros que provenía del cielo mismo. Pero para Mateo Aguilar, periodista de 34 años, aquello fue como una punzada en el pecho. Mateo había llegado temprano con su cámara colgando del cuello y una libreta arrugada en el bolsillo. No esperaba nada fuera de lo común. Cubrir actos públicos era parte del tedio diario del periodismo urbano. Pero cuando el sonido del shofar, como después supo que se llamaba, resonó entre los edificios coloniales, algo dentro de él se estremeció. La multitud se quedó quieta. Algunos alzaron las manos, otros lloraron sin comprender. Mateo, incrédulo, siguió grabando. Frente al Palacio Nacional, un rabino, un sacerdote y un imán intercambiaban miradas desconcertadas. Nadie había planeado ese sonido. Ningún micrófono lo emitía, ninguna bocina lo reproducía. Sin embargo, allí estaba, vibrando en los huesos y en la memoria de todos. Cuando el eco se apagó, un rumor de rezos y exclamaciones llenó la plaza. Una mujer mayor tomó el brazo de Mateo. ¿Lo escuchó, joven?, preguntó con la voz temblorosa. Dicen que ese sonido anuncia que algo grande ha comenzado. Él sonrió sin convicción. Seguro fue una interferencia, señora. Algún error técnico. Ella negó lentamente. No hay errores cuando el cielo decide hablar. Mateo se alejó sintiendo un nudo en la garganta. No creía en señales ni en profecías. Desde que su padre, un pastor evangélico, había muerto, había dejado de asistir a cualquier iglesia. Pero esa vibración seguía en su cuerpo, como si le recordara algo que no sabía haber olvidado. Encendió su grabadora y dictó en voz baja: Plaza de la Constitución, sonido no identificado. Reacción colectiva de asombro y emoción. Nadie sabe de dónde provino. Fecha: 20 de mayo. Un joven con kipá se le acercó, sosteniendo un pequeño cuerno. Esto es un shofar, le explicó. En la tradición judía, se toca para anunciar el comienzo de algo sagrado. Mateo anotó intentando mantener su objetividad profesional. ¿Y por qué sonó aquí? Tal vez para recordarnos que todos escuchamos el mismo llamado, aunque no entendamos el idioma. Más tarde, en la redacción, revisó sus grabaciones. El sonido no tenía origen rastreable. Los técnicos aseguraban que no provenía de los equipos del evento. El editor jefe, un hombre cínico y de bigote grueso, se rió. Si logras venderme esto como una historia de fe, te invito a una cerveza. Pero necesito pruebas, Mateo, no emociones. Esa noche, mientras escribía el borrador, el eco volvió a sonar en su cabeza. No era miedo lo que sentía, sino una extraña nostalgia. Abrió su laptop y buscó shofar en Internet. Aparecieron pasajes bíblicos, celebraciones, profecías antiguas. Casi todas hablaban del despertar del espíritu. Cerró la pantalla, sin poder dormir. En la penumbra de su apartamento, con la ciudad respirando detrás de las ventanas, pensó en lo que había visto: rostros iluminados, lágrimas sinceras, el temblor del aire. ¿Y si no era una ilusión? Mientras el reloj marcaba las 2 de la madrugada, decidió investigar. No por fe, sino por necesidad. Algo le decía que aquel sonido no había terminado de hablar. Si te apasionan las historias que despiertan el alma y te hacen cuestionar la realidad, suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje lleno de fe, historia y redención. Con esa promesa comenzó su búsqueda, sin saber que el eco del shofar lo llevaría mucho más lejos de lo que imaginaba. El día siguiente amaneció con un aire pesado, como si la ciudad entera intentara descifrar lo ocurrido. En los noticiarios el sonido del shofar se repetía una y otra vez, analizado,
desacreditado, convertido en espectáculo. Para muchos era una simple falla técnica, para otros, el inicio de algo que no podía explicarse. Mateo, aún con la grabadora en el bolsillo, caminaba entre el tráfico matutino, sintiendo que el ruido urbano era incapaz de borrar aquel eco que seguía vibrando dentro de él. En la redacción los compañeros lo recibieron con bromas. «¿Entonces escuchaste al cielo hablar?», preguntó uno de los reporteros riendo. Mateo fingió sonreír. «Ojalá el cielo hablara tan claro como los políticos», contestó, dejando su mochila sobre el escritorio. Su jefe le ordenó investigar el origen del sonido, aunque con tono burlón. «Si vas a seguir con esta historia, hazlo bien. Pero no me vengas con ángeles ni señales divinas». Mateo asintió, consciente de que no sabía por dónde empezar. Buscó en Internet nombres de expertos en tradiciones semíticas y encontró a Sara Iturriaga, antropóloga reconocida por sus estudios sobre símbolos religiosos. La llamó sin mucha esperanza. Para su sorpresa, ella aceptó reunirse esa misma tarde en el café de la colonia Roma. Sara llegó puntual, con un cuaderno lleno de notas y una mirada serena. «He visto el video del sonido», dijo mientras pedía un té. «No fue un error técnico, al menos no parece». «¿Entonces qué fue?», preguntó Mateo, cruzando los brazos. «Un fenómeno interesante», respondió ella. «El shofar se asocia con llamados colectivos, momentos de revelación o advertencia. En México no hay costumbre de tocarlo, y mucho menos en un acto público. Eso ya lo hace inusual». Mateo anotó todo, aunque su mente seguía buscando una explicación más terrenal. ¿Podría ser una grabación programada, una broma masiva? Sara negó con la cabeza. Si fuera eso, alguien ya se habría atribuido la autoría. Pero nadie lo ha hecho. El silencio entre ambos fue breve. Afuera, la lluvia comenzaba a caer sobre los cristales. Mateo miró el reflejo de las luces de los autos y recordó la voz de la anciana en la plaza. «No hay errores cuando el cielo decide hablar». Más tarde, se dirigió a la iglesia de Santo Domingo, donde el padre Lucero, un viejo conocido de su familia, accedió a recibirlo. El sacerdote lo escuchó atentamente, sin interrumpirlo. Cuando Mateo terminó de relatar lo sucedido, el padre se inclinó sobre el escritorio. «Hijo, hay señales que no buscan explicación, sino propósito. Yo no creo en señales, padre, solo busco entender. A veces entender es lo que menos importa. Tal vez deberías preguntarte por qué te afectó tanto». Mateo salió con la sensación de que el mundo se había vuelto demasiado simbólico de repente. Esa noche revisó de nuevo sus grabaciones. Los niveles de sonido no mostraban ninguna irregularidad, pero en un instante, justo antes de que el shofar resonara, escuchó algo. Una respiración leve, casi humana. Detuvo el audio, repitió. La respiración estaba allí. Abrió su correo electrónico y encontró un mensaje sin remitente. El asunto decía Isaías 27:13. Al abrirlo solo había una frase: «Y acontecerá en aquel día que se tocará una gran trompeta». El corazón de Mateo latía con fuerza. No sabía quién lo había enviado, pero algo le decía que el mensaje era solo el principio. Cerró la laptop, respiró hondo y se sirvió un café frío. A través de la ventana, la lluvia seguía cayendo sobre la ciudad, lavando las calles como si intentara borrar algo invisible. Antes de dormir, escribió en su libreta: «Nadie parece responsable del sonido. Pero el eco sigue dentro de mí». Y mientras el reloj marcaba las 3 de la madrugada, pensó que tal vez algunas preguntas no nacen para ser respondidas, sino para guiarte hacia donde nunca pensaste ir. Las horas siguientes al mensaje anónimo fueron un torbellino de preguntas. Mateo no podía dejar de pensar en aquella cita bíblica: «Y acontecerá en aquel día que se tocará una gran trompeta». La repetía una y otra vez, como si al hacerlo pudiera descifrar su sentido. En la redacción, su jefe apenas lo miró cuando pidió unos días para viajar. «Jerusalén», repitió con incredulidad. «¿Y qué esperas encontrar allá? ¿Otro sonido invisible?». Mateo sostuvo la mirada.
Solo quiero seguir el hilo donde comenzó. Tal vez allá entiendan mejor este tipo de símbolos. El jefe suspiró resignado. Hazlo, pero vuelve con una historia que valga la pena. Esa noche, Mateo caminó por las calles del centro histórico, entre el bullicio de los vendedores y el olor a café tostado. La ciudad seguía igual, pero él ya no era el mismo. Cada paso le recordaba el eco del shofar, ese llamado que no podía silenciar. Pasó frente a una iglesia iluminada y se detuvo. Por primera vez en años, cruzó la puerta sin tener un motivo profesional. Dentro, el aire era fresco, las velas parpadeaban. Se sentó en silencio y sin pensarlo murmuró: «Si hay algo que deba entender, muéstramelo». A la mañana siguiente, se reunió nuevamente con Sara Iturriaga. Ella había pasado la noche revisando textos y coincidencias de fechas. «Mateo», dijo con tono contenido, «encontré algo curioso. El día en que sonó el shofar coincide con una fecha del calendario hebreo que algunos rabinos asocian con una antigua profecía, el llamado a las naciones. ¿Y qué significa eso exactamente? Que, según los textos, el sonido se oiría en distintos lugares del mundo como una señal de unión espiritual. No una catástrofe, sino un recordatorio». Mateo frunció el ceño. «¿Tú crees que eso está pasando ahora?» Sara sonrió con calma. «No lo sé, pero si quieres respuestas deberías ir al origen». Esa frase se quedó grabada. Por la tarde, en su departamento, buscó vuelos a Israel. Tenía poco dinero, así que vendió parte de su equipo fotográfico y pidió un préstamo. Mientras hacía la maleta, sintió una mezcla de ansiedad y propósito. No sabía qué esperaba encontrar, pero la idea de ver Jerusalén, el corazón de tantas historias de fe, le parecía inevitable. El vuelo fue largo, el vuelo. Durante las 13 horas en el aire, observó por la ventanilla el cambio del paisaje, del azul del Caribe a la aridez del Mediterráneo. Apenas dormía. Su mente repetía fragmentos de conversaciones, el rostro de la anciana, la respiración en la grabación, el verso bíblico. Cada recuerdo era una nota del mismo sonido. Al aterrizar en Tel Aviv, un aire cálido lo envolvió. Desde el aeropuerto tomó un autobús hacia Jerusalén. Durante el trayecto, los tonos de la tierra variaban entre el ocre y el dorado, y el horizonte parecía cargado de historia. Los pasajeros hablaban en distintos idiomas, algunos rezaban, otros leían. Mateo observaba intentando absorber cada detalle, cada gesto. Cuando por fin llegó a la ciudad, el atardecer bañaba las murallas con un resplandor rojizo. Se detuvo frente a la puerta de Jaffa, respirando hondo. Había leído tanto sobre ese lugar que verlo le provocó una emoción extraña, como si caminara sobre un sueño antiguo. Caminó por las calles de piedra, escuchando los ecos de los rezos que emergían desde las sinagogas y mezquitas. Al anochecer se instaló en un pequeño hostal. Mientras escribía en su libreta, una frase surgió sin que la pensara demasiado. «No vine buscando una historia, sino aquello que me falta». Cerró el cuaderno y se recostó. Afuera, los sonidos de la ciudad se confundían con el viento. Justo antes de dormir, sintió algo distinto, un presentimiento. No miedo, sino la certeza de que algo lo estaba esperando en aquel lugar, y que el viaje apenas había comenzado. El amanecer en Jerusalén tenía un color distinto, una luz que parecía nacer desde las piedras mismas. Mateo salió temprano del hostal, con una libreta en el bolsillo y la sensación de estar caminando dentro de un libro antiguo. Las calles eran angostas, llenas de puestos que ofrecían pan, incienso y telas. El aire olía a historia, pero también a tensión. La ciudad respiraba en capas, una sobre otra, como si cada muro recordara un siglo distinto. Preguntó a varios transeúntes sobre sinagogas antiguas, buscando algún lugar donde pudiera entender el significado del shofar. Le hablaron del rabino Ezra ben David, un estudioso que impartía charlas en el barrio judío. Mateo tomó nota y se dirigió hacia allí, subiendo por calles empedradas que lo hacían sudar a pesar del clima templado. Cuando llegó, el rabino lo recibió con una sonrisa serena
y una mirada que parecía verlo más allá de las palabras. «He oído hablar del sonido en tu país», dijo en un español pausado. «Muchos aquí también lo escucharon por transmisiones». Mateo asintió, sorprendido. «Vine porque necesito entender qué pudo significar. En México nadie supo explicarlo». El rabino acarició su barba blanca y respondió: «El shofar es un llamado. No siempre anuncia lo que viene, a veces despierta lo que duerme». Mateo anotó cada palabra tratando de mantener su objetividad periodística, aunque por dentro algo vibraba. «¿Cree usted que una profecía pueda cumplirse hoy?», preguntó con cautela. Ezra lo miró con paciencia. «Las profecías no son promesas del futuro, hijo. Son espejos del alma humana. Se cumplen cada vez que alguien decide escuchar». Agradeció su tiempo y salió. Afuera, el sol comenzaba a calentar las piedras. Mientras caminaba escuchó rezos en hebreo y cantos en árabe. Las voces se entrelazaban como ríos que compartían una misma fuente. Se detuvo frente al muro occidental. Miles de papeles se amontonaban entre las grietas, plegarias de personas que habían cruzado el mundo para dejar un deseo. Mateo no escribió nada, solo apoyó la mano sobre la piedra y cerró los ojos. De pronto, una voz detrás de él interrumpió sus pensamientos. «¿Eres de México, verdad?», preguntó una mujer en español. Mateo se giró. Era Lina Moreno, una fotógrafa mexicana que trabajaba para una revista cultural en Jerusalén. Llevaba una cámara colgada al cuello y un semblante curioso. «Te reconocí por tu acento», dijo sonriendo. «No somos muchos los que venimos desde tan lejos por historias como esta». Mateo devolvió la sonrisa. «Supongo que buscábamos lo mismo, respuestas. O tal vez solo nuevas preguntas», respondió ella, encendiendo su cámara. Caminaron juntos por el barrio armenio, compartiendo anécdotas sobre sus países, las fiestas religiosas, las similitudes entre las procesiones mexicanas y las peregrinaciones de Jerusalén. Lina le habló de su fascinación por la fe en las calles, por la forma en que la gente convierte la creencia en movimiento, en canto, en imagen. «Aquí todo tiene un peso simbólico», dijo mientras fotografiaba un grupo de peregrinos. «Cada paso parece eco de otro». Mateo la observó y pensó que, quizá, eso era lo que lo había traído, la necesidad de encontrar eco, de sentirse parte de algo que trasciende lo explicable. Esa noche, ambos se reunieron en una terraza desde donde se veía la cúpula dorada. Compartieron pan y vino. La conversación se tornó más personal. ¿Y si lo que escuchamos en México no fue una señal divina, sino un recordatorio?, preguntó Mateo. ¿Un llamado a mirar hacia adentro? Lina lo miró largo rato. «Puede ser, pero recuerda que no todos escuchan el mismo llamado al mismo tiempo. Algunos solo sienten el silencio». El viento sopló con fuerza, moviendo las velas del lugar. Mateo levantó la vista hacia el cielo y comprendió que aunque había llegado buscando pruebas, lo que estaba encontrando era otra forma de fe, la que no necesita certeza para seguir adelante. El día siguiente, amaneció con un aire más frío, como si Jerusalén quisiera poner a prueba la determinación de quienes la buscaban. Mateo caminó hacia la biblioteca, donde el rabino Ezra lo había citado. El edificio, antiguo y silencioso, estaba lleno de pergaminos, olor a papel envejecido y velas consumidas a medias. Ezra lo recibió con una expresión grave. «Anoche estuve pensando en lo que me dijiste», comenzó. «Tal vez no fue casualidad que escucharas el shofar en México. Hay textos que hablan de un eco que cruzará las naciones antes de despertar la fe». Mateo abrió su libreta, atento. «¿Existe algún registro de eso?». Ezra asintió y lo condujo a una mesa donde reposaba un manuscrito protegido por vidrio. «Esto es una copia», explicó. «El original desapareció hace más de una década. En él se describe el día del sonido compartido, una profecía poco conocida. Decía que un toque de shofar sería escuchado por muchos pueblos al mismo tiempo y que cada nación respondería a su manera». El periodista sintió un escalofrío. «¿Y cree que eso ocurrió?». El rabino no respondió enseguida. «No lo sé,
Pero el texto fue escrito por un sabio que vivió en tiempos de confusión. Tal vez hablaba más del espíritu humano que del cielo. Mateo se inclinó para observar la caligrafía. Las letras hebreas parecían moverse con la luz. Había una fecha anotada al margen, el mismo día en que el shofar había sonado en México. «Esto no puede ser coincidencia», murmuró. Ezra lo miró con serenidad. «O tal vez la coincidencia sea la forma en que el destino nos habla». Mientras salía del edificio, un grupo de jóvenes discutía acaloradamente en la puerta. Decían haber visto a predicadores en el mercado proclamando que la profecía se había cumplido. Algunos lloraban, otros repartían panfletos con frases bíblicas. Mateo se mezcló entre ellos, escuchando los murmullos. «El sonido fue una advertencia», decía uno. «No, fue una promesa», respondía otro. Esa mezcla de fervor y miedo le recordó los días posteriores al temblor de Ciudad de México, la humanidad buscando sentido entre los escombros del desconcierto. De regreso al hostal, Lina lo esperaba con su cámara en la mano. «Tienes que ver esto», le dijo, mostrando una foto. «La tomé ayer durante el rezo en el muro. Mira ese reflejo». Mateo observó. En la esquina de la imagen, una figura apenas perceptible parecía emerger entre la multitud. No tenía rasgos definidos, solo una silueta clara en medio del resplandor. «¿Podría ser una ilusión de luz?», preguntó. Lina encogió los hombros. «Tal vez, pero todos los demás estaban quietos y esa figura parece moverse hacia nosotros». Mateo guardó silencio. Había visto muchas coincidencias fotográficas en su carrera, pero algo en esa imagen lo inquietó. No era miedo, era una sensación de presencia, como si algo invisible hubiera estado observándolo desde que llegó. Esa noche, mientras repasaba sus notas, pensó en los rumores que circulaban por la ciudad. Algunos hablaban de peregrinos que aseguraban haber escuchado el shofar otra vez. Otros, de líderes religiosos preparando declaraciones para calmar a los creyentes. El aire estaba cargado de expectación. Tomó su cuaderno y escribió: «Las voces del pasado parecen despertar cuando la gente necesita esperanza». Tal vez la profecía no se cumpla en los cielos, sino en el corazón de quienes deciden creer. Guardó la pluma y apagó la luz. Afuera, el viento soplaba entre las calles de piedra, llevando consigo murmullos que parecían antiguos rezos. Mateo cerró los ojos, pero no podía dormir. En su mente resonaba una sola pregunta: ¿y si el eco no había terminado de hablar? El amanecer llegó cargado de un silencio inquieto. Mateo despertó antes de que el sol tocara las cúpulas de Jerusalén. Había dormido poco, atormentado por la imagen borrosa que Lina le había mostrado la noche anterior. Cada vez que cerraba los ojos, aquella figura difusa regresaba, flotando entre luces y sombras, como si lo vigilara. Decidió salir a caminar para despejar la mente. Las calles estaban húmedas por una llovizna leve. El olor a pan recién horneado se mezclaba con el de la piedra vieja. Cerca del mercado de Mahane Yehuda, el bullicio habitual lo hizo sentirse momentáneamente en calma. Los comerciantes abrían sus puestos y las voces en hebreo, árabe e inglés se entrelazaban con la música de los altavoces. Lina lo alcanzó minutos después, con su cámara colgando del cuello. «Pensé que vendrías aquí», le dijo. «Este lugar tiene una energía extraña hoy. ¿Lo notas?» Mateo asintió sin responder. Había una tensión en el aire, un murmullo contenido que parecía venir de los muros. De repente, un estallido sacudió la calle. No fue grande, pero suficiente para dispersar a la multitud. Un puesto de especias había colapsado tras una pequeña explosión de gas. Entre gritos y confusión, Mateo corrió a ayudar. Lina yacía en el suelo, con el brazo raspado por los fragmentos. «Estoy bien», dijo ella, respirando con dificultad. Solo fue el susto. Mateo la ayudó a levantarse. A su alrededor, la gente socorría a los heridos leves. Algunos lloraban, otros oraban. El olor a humo se mezclaba con el de canela y cardamomo. Un joven con kipá gritaba que había visto una luz antes de la explosión.
Una figura blanca que cruzó entre la multitud. Mateo sintió un escalofrío. ¿Otra coincidencia? Mientras ayudaba a Lina a sentarse, notó que su cámara seguía encendida. Tal vez captó algo, dijo, revisando las imágenes. Pasaron varios minutos examinando el material. La lente había registrado la confusión, el polvo, las sombras, pero justo antes del estallido, una figura aparecía brevemente. Un hombre de túnica clara, girando la cabeza hacia la cámara. Su rostro estaba parcialmente cubierto por la luz, pero lo que sobresalía era la serenidad. Lina tragó saliva. «No puede ser», susurró. «Esa silueta es la misma de la foto en el muro». Mateo se quedó inmóvil. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza. «Debe tener una explicación», dijo, aunque su voz sonó más débil de lo que pretendía. Caminaron en silencio hasta una cafetería cercana. Mientras esperaban que les sirvieran agua, Mateo abrió su libreta. «Dos imágenes, dos momentos distintos», escribió. «En ambos, la misma figura aparece justo antes de un suceso fuera de lo común. ¿Coincidencia o mensaje?» Lina lo observó escribir con una mezcla de duda y curiosidad. «¿De verdad crees que todo esto es casual?», preguntó. «Yo empiezo a pensar que no estamos aquí solo por trabajo». Mateo levantó la vista. «No sé en qué creer, Lina. Lo único que sé es que cada vez entiendo menos». Afuera la ciudad había recuperado su ritmo. Los vendedores volvían a colocar sus productos. Los turistas caminaban sin imaginar lo ocurrido. Pero Mateo sentía que algo invisible seguía presente, como una corriente subterránea que lo arrastraba hacia un destino que no comprendía. Antes de despedirse, Lina le entregó una copia de las fotos. «Por si desaparecen del archivo», dijo. «No confío en la nube». Él las guardó en su bolsillo, con el presentimiento de que serían importantes más adelante. Al regresar al hostal, encendió la lámpara y observó las dos imágenes una junto a la otra. Las siluetas coincidían. Mismo ángulo, misma postura, misma mirada dirigida hacia el lente. Un pensamiento cruzó su mente con una claridad inquietante. Tal vez no estoy siguiendo una historia, tal vez la historia me está siguiendo a mí. Esa idea lo acompañó hasta el amanecer siguiente, cuando el eco de su propia respiración comenzó a parecerse peligrosamente al de un shofar lejano. Mateo despertó con el corazón acelerado. No recordaba haber soñado, pero la imagen del hombre en la multitud seguía fija en su mente. Las dos fotografías, ahora impresas sobre la mesa, parecían observarlo. La figura de túnica clara aparecía en ambas, con una postura idéntica, como si el tiempo no hubiera transcurrido entre una toma y otra. Esa repetición lo inquietaba más que cualquier explicación mística. Encendió su grabadora y habló en voz baja. «Día 11 en Jerusalén. Dos imágenes, misma figura. No sé quién es ni cómo apareció. No hay manipulación digital aparente. La cuestión ya no es si es real, sino qué representa». El sonido de un golpe en la puerta lo sobresaltó. Era Lina, con los ojos enrojecidos de cansancio. «Estuve revisando los metadatos de las fotos», dijo entrando. «Coinciden en todo. Hora, ángulo de luz y lo más extraño, el reflejo en sus ojos muestra algo, una sombra detrás de nosotros». Mateo tomó la cámara. «¿Quieres decir que alguien más estaba ahí?» «O algo», respondió ella sin convicción. «No lo sé. Pero cada vez que amplío la imagen el rostro parece moverse. El silencio se hizo espeso. Afuera, el sonido de los rezos matutinos llenaba el aire. Mateo se frotó la frente. «Si publicamos esto, causará un caos», dijo finalmente. «Millones de personas creerán que es una aparición». «Y otros millones pensarán que es un montaje», replicó Lina. «No podemos decidir por lo que la gente crea, Mateo. Solo mostrar lo que vimos». Él se levantó y caminó hacia la ventana. Desde allí Jerusalén se extendía como un mapa de promesas y contradicciones. Se preguntó si estaba preparado para asumir las consecuencias de una historia que podría cambiar vidas o destruirlas. «No estoy seguro de querer ser el mensajero de algo que no comprendo», confesó. Lina lo observó en silencio. Había algo en su tono que mezclaba miedo y ternura.
Tal vez no se trata de entender, dijo ella suavemente. Tal vez solo de escuchar. Durante el resto del día, Mateo visitó agencias de prensa intentando obtener una evaluación técnica de las imágenes. En todas recibió la misma respuesta. No hay evidencia de manipulación. Pero una frase de uno de los analistas le quedó grabada. A veces lo inexplicable no es falso, solo incomprendido. De regreso al hostal, encontró un sobre deslizado por debajo de la puerta. Dentro había una hoja con una cita escrita en hebreo y traducida al español. Los ojos verán, pero solo el corazón entenderá. No había firma. Miró a Lina, que había entrado detrás de él. ¿Quién puede saber dónde nos hospedamos? Nadie. Al menos, nadie a quien se lo hayamos dicho. La inquietud se convirtió en desvelo. Esa noche no apagaron la luz. Revisaron una y otra vez las fotografías, buscando pistas, pero cuanto más las observaban, más parecía que la figura se desvanecía, como si la imagen respondiera a su duda. ¿Y si todo esto es una prueba?, murmuró Mateo. No de fe, sino de propósito. Lina lo miró con una media sonrisa. Entonces espero que apruebes el examen. Él soltó una risa breve, pero su mente no descansaba. Recordó las palabras del rabino Ezra. Las profecías no son promesas del futuro, sino espejos del alma humana. ¿Y si esa figura no era un mensajero, sino un reflejo? Cuando el amanecer tiñó el cielo de oro, Mateo comprendió que debía decidir. Podía publicar las imágenes y enfrentar la tormenta mediática, o guardarlas y seguir investigando. Ambas opciones lo aterraban. Pero una sensación más profunda lo empujaba, la certeza de que aún no había visto todo. Apagó la lámpara, respiró hondo y dijo en voz baja: «El eco todavía no ha terminado». El día amaneció gris, cubierto por una neblina que parecía borrar los contornos de Jerusalén. Mateo no había dormido. Las fotografías seguían sobre la mesa, pero ya no las veía como evidencia periodística, sino como una carga que no sabía cómo sostener. La noticia del supuesto hombre en la multitud comenzaba a circular en foros religiosos y redes sociales, sin que él o Lina hubieran publicado nada. Alguien había filtrado las imágenes. El teléfono no dejaba de sonar. Reporteros de varios países pedían entrevistas, líderes religiosos exigían declaraciones, y su jefe en México lo presionaba para que enviara una nota urgente. «Estás en el centro de una historia mundial», le dijo. Pero Mateo no se sentía parte de una historia, se sentía dentro de una tormenta. «Esto se salió de control», murmuró mientras apagaba el celular. Lina lo observó desde la cama con el rostro cansado. «No puedes esconderte», le dijo. «Si tú no cuentas la verdad, otros lo harán a su manera». «¿Y cuál es la verdad?», replicó con amargura. «Ni siquiera sé qué vimos». Salió a la calle buscando aire. Las campanas sonaban a lo lejos, mezcladas con los rezos del mediodía. Caminó hasta un mirador desde donde podía ver la ciudad extendida, sus techos dorados y sus muros desgastados. A lo lejos, grupos de peregrinos cantaban en distintos idiomas. Mateo pensó en su padre, en los sermones que escuchaba de niño, en las veces que se burló de quienes creían sin pruebas. Ahora era él quien necesitaba una señal para seguir. El rabino Ezra lo llamó esa tarde. «He escuchado lo que está ocurriendo», dijo con voz grave. «Algunos fanáticos están usando tus fotos para anunciar un nuevo Mesías. Tienes que ser cuidadoso». «No busco seguidores, solo respuestas», contestó Mateo. «Entonces cuida tu corazón. Cuando la fe se mezcla con la incertidumbre, el alma se vuelve un campo minado». Colgó y permaneció en silencio. Cada palabra del rabino pesaba más que las anteriores. La fe, pensó, podía ser tan peligrosa como necesaria. En la noche, Lina le mostró mensajes amenazantes en sus redes. Mentiroso, blasfemo, instrumento del demonio. Había otros que lo llamaban mensajero de Dios. Ninguno lo hacía sentir mejor. «Estás pagando por tocar lo que la gente no entiende», dijo Lina.
No toqué nada, respondió. Solo hice mi trabajo. A veces hacer el trabajo correcto significa enfrentar el peso del mundo. El cansancio los envolvía. Comieron en silencio, compartiendo el pan sin mirarse demasiado. Fuera, la lluvia comenzó a caer con suavidad, golpeando las ventanas. Mateo recordó su primer día en la plaza del Zócalo, el sonido del shofar rompiendo el aire, la anciana que le dijo que no hay errores cuando el cielo decide hablar. ¿Y si ella tenía razón? Encendió la grabadora y habló, como solía hacer cuando no encontraba salida. Hoy comprendí que la fe no pesa por lo que promete, sino por lo que exige. Exige confiar, incluso cuando nada tiene sentido. Y eso es más difícil que cualquier verdad científica. Lina lo escuchó desde el otro extremo del cuarto. Quizá lo único que se te pide, dijo en voz baja, es creer que no todo debe entenderse. Mateo levantó la mirada. Por primera vez en días, sintió un pequeño alivio. No era una respuesta, pero sí una tregua. Al apagar las luces, el eco del shofar regresó a su memoria, nítido, profundo, envolvente. Ya no le producía miedo. Era como si lo invitara a seguir, a no detenerse. Se durmió con esa vibración en el pecho, sabiendo que el peso de la fe no se mide en pruebas, sino en el coraje de seguir buscando. El amanecer trajo un silencio extraño, casi reverente. Mateo abrió los ojos con una idea fija. Necesitaba alejarse de la ciudad. Las murmuraciones, los correos, los rumores, todo se había vuelto insoportable. El rabino Ezra le había hablado del desierto de Judea, un lugar donde los antiguos profetas buscaban claridad. Aquella misma mañana decidió ir, no para buscar respuestas divinas, sino para escuchar sin ruido lo que su mente callaba. Sara Iturriaga, que había llegado desde México tras seguir la historia, insistió en acompañarlo. «El desierto te enfrenta contigo mismo», le dijo antes de partir. Lina aceptó quedarse en Jerusalén para documentar el contexto, aunque su mirada reflejaba preocupación. «Prométeme que volverás», le dijo mientras le entregaba su cámara pequeña. «Si pasa algo, graba». Las palabras se olvidan, las imágenes no. Mateo sonrió, aunque su sonrisa era débil. «Solo necesito un poco de silencio», respondió. El viaje fue largo y áspero. El autobús se internó en un paisaje dorado y vacío, donde el aire parecía más pesado y el tiempo más lento. Sara observaba por la ventana, tomando notas. «En muchas culturas», dijo, «el desierto representa el tránsito entre la duda y la revelación. No se trata de fe, sino de confrontación». «Entonces vine al lugar correcto», contestó Mateo, sin apartar la vista del horizonte. Cuando bajaron, el calor era casi sólido. Caminaban sobre una tierra que ardía bajo los pies y cada paso levantaba un polvo fino que se adhería a la piel. No había sombra ni sonido, solo el viento. «¿Y si todo esto fue un error?», preguntó Mateo, agotado. «¿Y si solo estoy persiguiendo un eco?». Sara lo miró con calma. «El desierto no responde, Mateo. Solo te refleja. Si tienes miedo, verás miedo. Si buscas verdad, verás lo que estás dispuesto a aceptar». Siguieron caminando hasta una colina desde donde se divisaban ruinas antiguas. Mateo se detuvo, respirando con dificultad. En su mente se mezclaban los rostros de Lina, Ezra y la anciana del Zócalo. «No hay errores cuando el cielo decide hablar». Esa frase volvía como un mantra. Se sentó sobre una roca y encendió la grabadora. «Aquí, entre estas piedras», dijo, «todo parece insignificante. Tal vez la fe no es creer en milagros, sino no rendirse cuando todo parece vacío». Sara se acercó y colocó una botella de agua a su lado. «La mayoría viene aquí buscando señales», comentó, «pero las señales ya están dentro. Lo que se encuentra en el desierto no es a Dios, sino a uno mismo». Mateo asintió, sin fuerzas para responder. El sol descendía lentamente, tiñendo la arena de tonos rojizos. Al caer la noche, encendieron una pequeña fogata. Las estrellas innumerables parecían flotar sobre ellos. Sara habló en voz baja. «¿Sabes qué creo?
que el sonido del shofar no fue un aviso de algo que viene, sino un recordatorio de lo que olvidamos. ¿Y qué olvidamos?, preguntó él. Escuchar. Guardó silencio unos segundos. Nos acostumbramos tanto a hablar que dejamos de oír lo que realmente importa. Mateo observó el fuego danzar y por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo. Había una paz simple en ese vacío, una claridad que no dependía de respuestas. Tal vez eso sea todo, susurró. No probar nada, solo entender que estamos aquí por algo más grande que nosotros. Sara lo miró con una sonrisa suave. Eso ya es una forma de fe. El viento sopló fuerte, apagando parte de la llama. En ese instante, el silencio fue absoluto, tan profundo que Mateo juró escuchar un leve eco en la distancia, como si el desierto respirara. No era el sonido del shofar, pero su alma lo reconoció. El regreso a Jerusalén fue silencioso. Mateo se sentía distinto, como si el desierto le hubiera arrancado algo y al mismo tiempo le hubiera devuelto otra cosa. Sara lo observaba con respeto. No hacía falta hablar. Ambos sabían que aquel viaje no había sido una simple excursión. Al entrar a la ciudad, el ruido de los autos y las voces de los peregrinos los envolvieron de nuevo, pero algo había cambiado en él. Ya no sentía el caos, sino una especie de pulso, un ritmo que parecía anticipar algo. Lina los esperaba en el hostal, visiblemente alterada. «Tienen que ver esto», dijo en cuanto los vio. «Miles de personas están llegando desde distintos países. Algunos dicen que escucharon el shofar otra vez, esta vez en transmisiones en vivo. Los líderes religiosos convocaron a una oración masiva en la explanada». Mateo la miró con asombro. «¿Cuándo será?» «Mañana, al amanecer». El periodista sintió un escalofrío. La misma vibración del primer día en México le recorrió el cuerpo. El aire parecía más denso, como si la ciudad entera contuviera la respiración. Pasaron la noche revisando noticias. Los canales mostraban multitudes marchando hacia Jerusalén, banderas de diferentes países, cánticos en decenas de lenguas. Algunos hablaban de profecía, otros de histeria colectiva. Sara, más analítica, intentaba mantener la calma. Si realmente ocurre algo, debemos registrarlo. Sin interpretaciones, sin símbolos, solo hechos. Mateo asintió. «Sí, mostraremos lo que veamos, nada más». Al amanecer, las calles estaban repletas. El cielo, aún pálido, comenzaba a teñirse de naranja. Mateo sostenía su grabadora con las manos temblorosas. Lina ajustaba la cámara, mientras Sara tomaba notas sobre la organización del evento. Las voces de los rezos subían como un coro ininterrumpido. La mezcla de lenguas, hebreo, árabe, español, inglés, creaba una melodía extraña, profunda. El aire estaba cargado de electricidad. Miles de personas llenaban la explanada, hombres y mujeres de todas las edades. Algunos lloraban, otros cantaban. De pronto, un murmullo recorrió la multitud, una ola de emoción colectiva. Lina levantó la cámara. «¿Lo sientes?», preguntó. Mateo asintió sin hablar. Entonces, el sonido volvió. No venía de ninguna bocina ni instrumento visible. Era el mismo tono grave y prolongado que había escuchado por primera vez en la Plaza de la Constitución, pero ahora era más potente, más envolvente. Parecía surgir del suelo, de los muros, del aire mismo. La multitud cayó de rodillas. Algunos levantaron las manos, otros cerraron los ojos. Mateo grababa, con la garganta apretada. Sara, junto a él, murmuró: «No es posible. El sonido no tiene dirección». El periodista intentó mantener la compostura profesional, pero las lágrimas comenzaron a caerle sin saber por qué. No era miedo ni fe, era algo más profundo. Una sensación de pertenencia, de unión. El shofar se prolongó durante varios minutos que parecieron eternos. Cuando el eco finalmente se desvaneció, el silencio fue absoluto. Miles de personas permanecían quietas, mirando hacia el horizonte. Mateo respiró hondo con el pecho ardiendo. Miró a Lina. «¿Grabaste todo?». Ella asintió, con los ojos húmedos.
Sí, pero no sé si alguien va a creerlo. Sara miraba a su alrededor con el rostro pálido. Tal vez no se trata de creer, dijo con voz temblorosa. Tal vez se trata de sentirlo. El rumor de la multitud empezó a crecer otra vez, suave, reverente. Algunos se abrazaban, otros se persignaban. Mateo guardó la grabadora y se quedó de pie, sin poder moverse. Algo en su interior le decía que aquel no era el final, sino el comienzo de algo mucho más grande. Mientras el sol emergía del horizonte, una certeza se instaló en su mente. El mundo entero había escuchado el mismo sonido, y nadie volvería a ser el mismo. El sonido se apagó, pero el silencio que lo siguió fue aún más poderoso. Nadie se movía. Miles de personas permanecían inmóviles, mirando hacia un mismo punto, como si algo invisible las guiara. Mateo, con la cámara de Lina en las manos, giró lentamente sobre sí mismo, intentando entender qué ocurría. La multitud respiraba al unísono. No había gritos ni rezos, solo una quietud absoluta. Entonces alguien murmuró: «Está ahí». La frase se propagó como un viento suave, multiplicándose en distintos idiomas. «Ahí está, ahí». Las miradas comenzaron a converger hacia el centro de la explanada. Mateo siguió el movimiento, sintiendo cómo la piel se le erizaba. Entre la multitud una figura caminaba despacio. No destacaba por su ropa, una túnica blanca común polvorienta por el viaje, pero había algo en su andar que atraía todas las miradas. Nadie empujaba, nadie gritaba, solo avanzaba, y a su paso el murmullo se volvía llanto. Mateo levantó la cámara, enfocando. «No puede ser», susurró Lina con la voz quebrada. Sara, a su lado, temblaba. «No lo mires con miedo», dijo en voz baja. «Míralo con verdad». La figura se detuvo. No hablaba, pero su silencio parecía decirlo todo. Mateo sintió un nudo en la garganta. No podía distinguir los rasgos con claridad. La luz del amanecer se reflejaba en su rostro, creando un resplandor tenue. No había destellos milagrosos ni fenómenos sobrenaturales, solo una presencia imposible de ignorar. Era como si el aire mismo se inclinara ante él. Mateo bajó la cámara. Por un instante, tuvo la certeza de que aquel hombre lo miraba directamente. No fue una mirada de reproche ni de gloria, sino de reconocimiento, como si ambos supieran que ese encuentro estaba destinado a suceder. En su mente resonaron las palabras del rabino Ezra. Las profecías no anuncian el futuro, reflejan el alma humana. Tal vez eso era lo que estaba ocurriendo. Tal vez todos estaban viendo algo distinto, pero sintiendo lo mismo. Una llamada interior, un eco en el corazón. A su alrededor, la gente comenzó a arrodillarse. Algunos lloraban, otros extendían las manos, otros simplemente cerraban los ojos. Nadie hablaba, pero el silencio se convirtió en oración. Mateo no sabía qué hacer. Sentía una mezcla de paz y vértigo, de claridad y descontrol. Sara le susurró al oído: «¿Qué ves tú, Mateo?». Él respiró hondo antes de responder: «Nada que pueda explicarse. Pero todo lo que siempre busqué». La figura se volvió hacia el horizonte. El sol la envolvía, delineando su silueta. No hubo discursos ni gestos grandiosos, solo un último paso antes de desaparecer entre la multitud. Mateo corrió hacia el punto donde lo había visto, pero cuando llegó no quedaba rastro. Las personas se miraban entre sí, confundidas, emocionadas, algunas sonriendo, otras abrazándose. Lina revisó las imágenes. «Está», dijo entrecortada, «está en las primeras tomas, pero luego no aparece. Solo luz». Mateo sintió un vacío en el pecho, pero no de pérdida, sino de revelación. «Quizá nunca estuvo afuera», dijo en voz baja. «Quizá lo vimos porque ya estaba dentro de nosotros». Sara lo miró con los ojos brillantes. Entonces la profecía no fue un suceso, sino un despertar. Mateo asintió. A su alrededor, las voces de la multitud se transformaban en cantos suaves. No había fanatismo, ni miedo, ni furia.
solo gratitud. Por primera vez desde que había llegado, comprendió que no necesitaba pruebas, solo presencia. Se sentó en el suelo, cerró los ojos y respiró profundamente. El viento soplaba cálido, trayendo consigo una paz que no dependía de creencias, sino de humanidad. En ese instante supo que el viaje no había sido para encontrar una figura sagrada, sino para reconocer la luz que habita en cada mirada. Y mientras el canto se elevaba, una lágrima le resbaló por el rostro. El eco del shofar aún vibraba, pero ya no provenía del cielo, nacía desde adentro. El día después del suceso, amaneció cargado de rumores. Los medios del mundo transmitían fragmentos del evento, cada uno con su propia interpretación. Algunos hablaban de una manifestación espiritual sin precedentes. Otros lo calificaban como una manipulación mediática. Las redes sociales ardían, teorías, montajes, fervor, burlas. El rostro de Mateo apareció en portadas digitales como el periodista del milagro. Él, sin embargo, no se sentía protagonista de nada. Se sentía vacío, exhausto, como si el silencio posterior al shofar se hubiera instalado dentro de él. En el hostal, Lina revisaba su cámara una y otra vez. «Mira esto», le dijo girando la pantalla hacia él. «Las imágenes cambian. No sé cómo explicarlo». Mateo observó el material. En los primeros segundos del video, la figura se veía nítida entre la multitud. Pero al reproducirlo nuevamente, solo quedaban destellos de luz como si la grabación se borrara sola. «No puede ser», murmuró. «Los archivos no hacen eso». Sara, que tomaba notas en su cuaderno, levantó la mirada. «Tal vez nunca debíamos capturarlo», dijo con tono sereno. «Algunas verdades solo existen mientras se viven». Mateo cerró la laptop con frustración. «No puedo regresar a México con esto. Nadie va a creerme. Dirán que lo inventé, que todo fue un montaje». «Entonces no escribas sobre lo que viste», dijo Sara. «Escribe sobre lo que cambió dentro de ti». Pero los días siguientes fueron un caos. Las autoridades religiosas y las embajadas convocaron ruedas de prensa. Algunos grupos reclamaban el video original, otros lo acusaban de blasfemia. Un canal internacional publicó imágenes manipuladas que mostraban el rostro de la figura con claridad, asegurando que se trataba de un nuevo enviado divino. Mateo recibió amenazas y también cartas de agradecimiento. En su correo había cientos de mensajes. Uno de ellos decía: «Gracias por recordarnos que aún hay algo por lo cual tener esperanza». Esa noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, Mateo se preguntó qué era realmente la verdad. ¿Lo que sus ojos vieron? ¿Lo que las cámaras captaron? ¿O lo que todos sintieron aquel día? La duda lo consumía. Encendió su grabadora y habló con voz temblorosa. «Busqué pruebas y encontré silencio. Intenté entender y solo hallé preguntas, pero quizá eso también es una forma de fe». Lina lo observaba desde la mesa, su rostro iluminado por la luz tenue. «Tal vez la fe no es creer en lo que vemos, sino en lo que no podemos negar que sentimos», dijo. «Lo que pasó no necesita demostración. Ya está viviendo en la gente». Al día siguiente, Mateo fue llamado a declarar ante una comisión de prensa. Lo recibieron con desconfianza. Un periodista francés lo acusó directamente. «¿Fabricó usted la historia o fue parte de un montaje religioso?» Mateo respiró hondo. «No fabriqué nada», respondió. «Y si fuera un montaje, ¿cómo explican el silencio?» Miles de personas lo sintieron. Ningún efecto de sonido puede hacerte llorar sin saber por qué. Al salir de la sala, la multitud lo esperaba. Algunos lo aplaudían, otros lo insultaban. Mateo caminó sin mirar a nadie, con la sensación de que el ruido del mundo había devorado el sentido del acontecimiento. Esa noche, solo en su habitación, volvió a escuchar la grabación original. El sonido del shofar resonó una vez más, profundo, eterno. Pero al final del audio notó algo que nunca había percibido. Justo antes del último eco, una respiración leve, humana, como un suspiro. No pudo saber si era la suya o la de alguien más.
Apagó el reproductor. Afuera, Jerusalén dormía bajo un cielo sin estrellas. Mateo pensó en todo lo perdido y lo ganado, y comprendió que la verdad más grande quizá no necesitaba voz, solo silencio. El tiempo comenzó a correr de otra manera. Los días posteriores al evento se volvieron lentos, casi irreales. La ciudad seguía llena de peregrinos, periodistas y curiosos, pero para Mateo, Jerusalén ya no tenía el mismo peso. Había algo en el aire que lo hacía sentirse en transición, como si todo lo vivido no hubiera sido un final, sino el punto de partida de una búsqueda más profunda. En su habitación, rodeado de papeles, decidió comenzar a escribir. No un reportaje, sino algo distinto. Quería contar la historia desde dentro, sin intentar probar nada. Abrió su cuaderno y escribió la primera línea. No presencié un milagro, presencié un despertar. Esa frase le pareció más verdadera que cualquier titular. Sara lo visitaba cada tarde. Revisaban fragmentos de notas, debatían sobre el poder de la fe y el peligro de la interpretación. La gente necesita certezas, dijo ella una vez, pero la fe no las ofrece, solo entrega camino. Mateo sonrió con cansancio, y ese camino a veces duele más que la duda. Lina, por su parte, había regresado al trabajo con una energía renovada. Sus fotografías, las pocas que no se borraron, se exponían ahora en un pequeño centro cultural. No mostraban milagros, sino rostros, lágrimas, sonrisas, miradas perdidas. «Esto es lo que importa», le dijo a Mateo cuando él fue a verla. «No quién apareció, sino lo que provocó en todos nosotros». Él observó una imagen de un anciano con las manos alzadas y sintió un nudo en la garganta. «Tienes razón», respondió. «Tal vez el verdadero mensaje no era mirar al cielo, sino mirarnos entre nosotros». Por las noches Mateo caminaba por las calles silenciosas, anotando ideas en su libreta. En una de esas caminatas encontró un sobre deslizado bajo la puerta de su hospedaje. Dentro había una carta del padre Lucero desde México. «Hijo, escuché lo ocurrido. Algunos dicen que fue una señal, otros una ilusión. Yo creo que fue un espejo. A veces Dios no habla desde el cielo, sino desde el eco de quien no quiere escuchar. No busques entender. Solo sigue escribiendo, porque escribir también es orar». Las palabras lo conmovieron más de lo que esperaba. Guardó la carta en el bolsillo y continuó escribiendo hasta el amanecer. El libro comenzó a tomar forma. Páginas llenas de reflexiones, testimonios de peregrinos y fragmentos de su propia transformación. No era una crónica religiosa ni un ensayo periodístico. Era una confesión. Un día, mientras revisaba una de sus grabaciones antiguas, escuchó la voz de Sara. «¿Crees que la fe se enseña o se encuentra?» Y su respuesta de entonces: «Creo que la fe empieza cuando dejas de buscar pruebas». Sonrió al escucharse. Aquel diálogo resumía todo lo aprendido. Semanas después, Sara anunció su regreso a México. «He decidido volver a enseñar», le dijo. «Quiero que mis alumnos entiendan que la religión no se estudia con miedo, sino con respeto». Mateo la abrazó con gratitud. «Gracias por ayudarme a escuchar lo que no entendía». «Tú ya escuchabas», contestó ella. «Solo necesitabas silencio». Antes de partir, Lina le entregó una copia de su retrato favorito. La multitud unida bajo la luz del amanecer. «Para cuando dudes», le dijo. «A veces basta recordar que todos estuvimos ahí». Esa noche, Mateo escribió las últimas líneas de su libro. «No sé si la profecía se cumplió en el cielo o en la tierra, pero sí en nosotros. Porque creer no es esperar un milagro, sino atreverse a vivir con los ojos abiertos». Cerró el cuaderno con calma. Afuera, el viento de Jerusalén soplaba suave, como un recordatorio de que la fe no termina, solo se transforma. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo sintió paz. El avión aterrizó en Ciudad de México entre nubes bajas y un cielo gris que parecía reflejar el estado de ánimo de Mateo. Habían pasado semanas desde su regreso de Jerusalén,
y aunque el bullicio de su tierra natal lo recibía con la calidez de siempre, sentía que algo dentro de él se había transformado para siempre. El ruido de los autos, el aroma a maíz tostado, los vendedores ambulantes gritando ofertas, todo le resultaba familiar pero distinto, como si el mundo girara al mismo ritmo y él hubiera aprendido a escuchar su pulso por primera vez. Llevaba consigo una pequeña libreta y la cámara de Lina, que ella le había dejado antes de partir a otro destino. En su mochila guardaba una copia impresa de su libro aún sin publicar. Lo hojeó durante el trayecto al centro y volvió a leer una línea que había subrayado. No busques señales en el cielo si has olvidado mirar la luz en el rostro del otro. Esa frase que había escrito casi sin pensar se había convertido en su brújula. Cuando llegó a la Plaza de la Constitución, el recuerdo del primer día volvió con fuerza. El lugar seguía igual, los mismos músicos callejeros, los mismos niños corriendo entre palomas, el mismo aire tibio que arrastraba historias viejas. Pero había un detalle nuevo. Frente a la catedral, un grupo de niños practicaba con pequeños shofares de plástico, riendo entre ellos. El sonido era torpe, agudo, pero algo en ese eco lo conmovió profundamente. Se quedó observándolos, sonriendo. Una mujer se acercó con curiosidad. ¿Le gustan los sonidos, joven? Mi hijo dice que ese cuerno trae suerte, comentó. Mateo asintió, con una calma que lo sorprendió. Sí, tal vez no suerte, sino memoria. Nos recuerda que todavía sabemos escuchar. Caminó hasta una banca y sacó su libreta. Anotó. El shofar suena cada vez que el alma despierta, no cuando alguien lo toca. Luego levantó la vista hacia el cielo y respiró hondo. Por primera vez, no sintió la necesidad de entender. La fe, comprendió, no era una meta ni una prueba, sino una manera de caminar. Recibió una llamada de Sara esa misma tarde. «Leí tu manuscrito», le dijo desde la otra línea. «No sé si lo sabes, pero tu historia está empezando a inspirar a otros». «¿Cómo lo sabes?», preguntó él. «Mis alumnos me hablaron de ti. Alguien compartió un fragmento en Internet. Dicen que tus palabras les devolvieron la esperanza». Mateo guardó silencio. No sabía cómo reaccionar ante algo así. «Yo solo escribí lo que sentí», respondió. «No quería enseñar nada». «Y quizá por eso tocaste tantos corazones», contestó ella con dulzura. «A veces el mensaje más puro no busca convencer, solo acompañar». Cuando colgó, se quedó observando la plaza. Las luces de la tarde se reflejaban en los charcos del suelo y el murmullo de la gente formaba un ritmo casi sagrado. Sacó de su mochila el shofar que el rabino Ezra le había regalado antes de despedirse. No era un instrumento caro ni ornamentado, pero representaba un vínculo con todo lo vivido. Lo sostuvo entre las manos, sin tocarlo. No necesitaba hacerlo. El sonido ya estaba dentro de él. Un niño se le acercó y le preguntó curioso. ¿Es un cuerno mágico? Mateo rió. No, pequeño, pero cuando lo escuchas con el corazón, puede cambiarte la vida. El niño asintió sin entender del todo y volvió con sus amigos. Mateo se quedó solo, viendo cómo jugaban. En su pecho, una sensación cálida lo envolvía, esa mezcla de gratitud y serenidad que solo llega después de haber enfrentado todas las preguntas. Cuando el reloj del zócalo marcó las 6, se levantó y comenzó a caminar. No tenía prisa ni destino. Sabía que la historia que lo había llevado a Jerusalén no había terminado, pero ya no necesitaba seguirla. A veces, pensó, las profecías no se cumplen en los cielos, sino en el regreso al hogar. El sol descendía lentamente sobre la ciudad, tiñendo de oro los edificios antiguos. Mateo caminaba por la plaza con paso tranquilo, llevando bajo el brazo su libro recién impreso. Aquel día presentaría su historia ante un pequeño grupo de lectores, periodistas y curiosos que habían seguido el rumor de la profecía cumplida. No era un evento grandioso, pero para él significaba cerrar un ciclo. Al llegar, vio las sillas ordenadas en semicírculo y un micrófono sencillo al centro. Sonrió. Nunca imaginó que su voz sería escuchada no por gritar verdades, sino por aprender a callar,
El murmullo del público lo envolvió mientras tomaba asiento. Entre los rostros reconoció a Lina, que había regresado de Israel, y a Sara, sentada en primera fila, con la misma serenidad que siempre. Les devolvió la sonrisa, respiró profundo y comenzó a hablar. Cuando partí de México buscaba una historia. Algo que pudiera explicar un sonido que todos escuchamos, pero nadie comprendía. Pensé que encontraría respuestas en otro país, en otras voces. Pero el viaje me enseñó que la verdad no está en los lugares, sino en el corazón de quienes se atreven a creer. El público lo escuchaba en silencio. El sonido del shofar, continuó, no fue un milagro, ni una prueba divina, fue un recordatorio. Un llamado a despertar de la indiferencia. En Jerusalén, entre miles de personas, entendí que la fe no consiste en esperar a que el cielo hable, sino en aprender a escucharnos unos a otros. Un hombre levantó la mano y preguntó, «Entonces, ¿usted no cree que fue una aparición?» Mateo lo miró con calma. «No sé lo que los demás vieron, pero yo vi esperanza, y eso, para mí, fue suficiente». La respuesta generó un murmullo de aprobación. Lina levantó su cámara y tomó una foto, capturando el instante. Sara, conmovida, cerró los ojos unos segundos, como si orara en silencio. Mateo siguió. Durante mucho tiempo busqué pruebas, quería hechos, evidencias, certezas. Pero lo que encontré fue más poderoso. La conexión entre personas que jamás se habían visto, unidas por un mismo latido. Tal vez eso era la profecía. No un suceso celestial, sino la promesa de que todavía podemos reconocernos en el otro. Hubo un aplauso largo, cálido, sincero. Mateo sonrió, agradecido. No necesitaba más. Cuando el evento terminó, se quedó unos minutos solo observando cómo la plaza recuperaba su ritmo. Los vendedores volvían a gritar, los niños corrían, el aire olía a pan dulce y a lluvia cercana. Era el México de siempre, pero con una nueva melodía en el fondo. Lina se acercó y le dijo, «Sabes, cuando miro tus palabras impresas, siento que el sonido sigue ahí, entre las líneas». «Tal vez nunca se fue», respondió él. «Tal vez ese eco nos acompaña cada vez que alguien recuerda lo que vivió». Sara se unió a ellos con su voz suave. «La fe se construye así, Mateo. No en los milagros, sino en los ecos que elegimos no olvidar». Él asintió mirando el cielo. En ese momento, un grupo de jóvenes comenzó a tocar shofares de plástico, los mismos que había visto días atrás. El sonido era torpe, pero armónico, y la gente a su alrededor sonreía. Mateo sintió un nudo en la garganta. No era casualidad, era la vida repitiendo su mensaje. Se volvió hacia el público, alzando la voz por última vez. Si esta historia tocó su corazón, si les recordó que la esperanza aún respira en medio del ruido, suscríbanse al canal y sigan escuchando. Porque mientras haya quien crea, el eco seguirá vivo. El viento sopló suave y por un instante el sonido del shofar pareció fundirse con el murmullo de la ciudad. Mateo cerró los ojos. No necesitaba ver nada más. La profecía, entendió al fin, no había ocurrido en Jerusalén ni en México. Ocurrió en el alma de cada persona dispuesta a creer, y mientras el eco se alejaba lentamente entre los edificios, supo que nunca dejaría de escucharlo.